Hay carreteras en México donde las señales desaparecen, donde el GPS deja de funcionar, donde la noche parece alargarse como un túnel sin fin. Pero hay una en específico de la que casi nadie habla, una que no aparece en los mapas, pero que muchos juran haber recorrido. Y todos los que han vuelto aseguran haber pasado por un pueblo que no existe. Esta es la historia de uno de ellos. Prepárate para escuchar lo que nunca debió ser contado. Bienvenido a Historias Prohibidas. Mi nombre es Alejandro. Soy trailero desde hace más de 15 años. En 2021, me ofrecieron un viaje nocturno urgente desde Querétaro hasta un pequeño pueblo de Zacatecas llamado Villa de los Sauces. Jamás había escuchado ese nombre, pero la paga era buena. A eso de las 2:45 am, tomé una desviación en una carretera secundaria. No había señal, ni un solo faro. Solo mi camión, la neblina y el ruido de mis propias llantas. Pero algo no encajaba. Esa carretera no estaba en ruta del GPS, ni siquiera tenía línea amarilla en medio. Era como un camino olvidado. Después de casi una hora de oscuridad absoluta, vi luces a lo lejos. Una entrada de arco viejo con letras oxidadas. «Bienvenidos a Villa de los Sauces». Entré al pueblo. Calles empedradas, casas con fachadas antiguas. La arquitectura parecía de principios del siglo XX, pero no había nadie. Ni un perro, ni un niño, ni un anciano. Solo una figura, una mujer vestida de blanco, parada justo en el centro de la plaza mirándome. Me detuve, bajé. Le pregunté si podía ayudarme. Ella solo respondió: «Aquí no se detiene nadie sin pagar». Fue entonces cuando el aire se volvió denso. El silencio era tan profundo que escuchaba mis propios latidos. Comencé a caminar por el pueblo, buscando la dirección que me habían dado. Pero cada calle parecía llevarme al mismo lugar. Una iglesia quemada con un campanario derrumbado. En su interior, encontré algo. Decenas de retratos colgados de las paredes. Pero no eran santos. Eran fotos de personas con los ojos arrancados. Algunas recientes. Algunas en blanco y negro. Y en una esquina estaba mi foto, justo como me veía esa misma noche. Corrí, sin ver atrás. Las calles cambiaban como si el pueblo se reacomodara por sí solo. Gritos, campanadas. Y la mujer de blanco siguiéndome a cada paso. Me metí al camión y encendí el motor. Pero la carretera ya no estaba. Solo tierra seca y el eco de miles de voces repitiendo: «Aquí no se detiene nadie sin pagar». Apreté el acelerador sin rumbo. Solo quería salir. Y entonces todo desapareció. Desperté en mi camión, estacionado en medio de la carretera federal. Eran las 6:06 am. Jamás encontré ese pueblo en ningún mapa. Nadie en Zacatecas conocía ese nombre. Y lo más extraño, la entrega nunca existió. Nadie pidió ese viaje. Ni siquiera mi empresa tenía registro de haberme contratado. Hoy sigo conduciendo, pero nunca por esa ruta, porque a veces, en los lugares donde el silencio es más denso, hay pueblos esperando que alguien más se detenga. Y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. Porque el pago no siempre es con dinero, a veces es con el alma. En el verano de 2004, Julián, un estudiante de arquitectura de la UOYED, buscaba locaciones coloniales para un proyecto de restauración. Caminando por las calles del centro histórico de Durango, un señor mayor le habló: «Si quieres una casa que te haga temblar, búscala del Callejón Seco». Nadie más le dio información, solo ese nombre y la advertencia: «Si ves que la puerta está abierta, no entres solo». Julián, como buen curioso, fue. El Callejón Seco era real. Estrecho, sin iluminación, con grafitis antiguos que parecían escritos con sangre seca. Al fondo, una casa color ocre, de 2 pisos, sin ventanas visibles. Y la puerta abierta. Julián entró solo. El interior olía a humedad, pero no había polvo,
ni telarañas, como si alguien hubiera limpiado recientemente, aunque la casa estaba claramente abandonada desde hacía décadas. Los cuadros en las paredes mostraban familias con rostros borrados, relojes sin manecillas, espejos rotos pero sin reflejo, y un reloj de péndulo en el centro de la sala, que comenzó a sonar, aunque no tenía cuerda. Tic-tac, tic. Julián subió las escaleras hipnotizado por el sonido del reloj. Cada escalón crujía como si la madera estuviera viva. En el segundo piso encontró un pasillo demasiado largo para el tamaño de la casa, como si el espacio hubiera crecido desde adentro. Puertas a ambos lados, todas cerradas, excepto una. Dentro, una habitación con una silla de ruedas antigua, rodeada de juguetes viejos, y sobre la cama, una figura cubierta por una sábana. Julián se acercó, pero al levantar la sábana no encontró un cadáver, sino una muñeca idéntica a él, con la misma ropa, el mismo corte de cabello, y los ojos se movían. Cuando quiso salir, la casa ya no era la misma. El pasillo se alargó más. Las puertas ahora estaban todas abiertas, y en cada una había una versión diferente de él mismo. Uno viejo, otro herido, uno llorando, uno colgado del techo, y todos decían lo mismo: no te detengas, no mires atrás. Corrió escaleras abajo, pero al llegar a la sala, todo estaba lleno de agua. El reloj seguía sonando. Las paredes lloraban, y una voz femenina decía desde lo alto: solo el que se enfrenta a su reflejo sale completo. Julián despertó frente a la puerta de la casa, como si lo hubieran arrojado desde adentro. Salió corriendo, pero el callejón ya no estaba donde debía estar. Preguntó a los vecinos. Nadie conocía el callejón seco. Fue a la universidad. Su maestro lo miró confundido. Julián. Tú desapareciste hace 12 años. Para él solo habían pasado 3 horas. En su casa su hermana ya tenía hijos. Su habitación había sido rentada. El mundo siguió. Pero él no. Hoy, Julián vive en un psiquiátrico. No envejece. Los doctores no entienden cómo su cuerpo se conservó intacto. Solo repite una frase, día y noche: yo era el último reflejo. Ya no queda nadie más. La casa del callejón seco nunca fue encontrada, pero algunos vecinos aseguran haberla visto justo antes de que desaparezca otra vez. Adriana, arquitecta restauradora de Lina, fue contactada por un cliente particular. Tengo una propiedad antigua en ruinas. Quiero saber si vale la pena conservarla. Le dieron solo las coordenadas sin dirección. El sitio estaba a 16 kilómetros de San Juan del Río, sobre un camino de terracería. Adriana llegó sola, sin señal. Frente a ella, un edificio inmenso, colonial, con una cruz de hierro en la entrada principal, sin registros, sin nombre. Pero claramente alguna vez fue un internado o convento. Al entrar, el aire se volvió denso, cargado de humedad, pero sin el olor a abandono común. Todo estaba casi intacto. En una oficina empolvada, Adrián encontró un cuaderno de forro de cuero. Era un diario escrito en 1983, por alguien llamado Hermano Rodrigo. Las primeras páginas eran rutinarias: disciplina, clases, rezos. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Los niños ya no sueñan. Uno de ellos despertó sin ojos esta mañana. Otro se niega a hablar desde hace semanas. Algo camina por los pasillos de noche. Yo lo he oído, yo lo he visto. Más adelante, una frase repetida decenas de veces, como escrita con desesperación: ¿no nos deja salir? Adriana sintió un escalofrío. Decidió documentar con su cámara y marcharse. Pero al salir al patio, notó algo. Su auto ya no estaba.
Intentó llamar, pero no había señal. De pronto, un eco, mamá, una voz infantil. Adriana giró en seco. Nada. Mamá, ¿ya es domingo? La voz venía del pabellón del fondo. Allí encontró un salón largo, con 20 literas metálicas, todas perfectamente hechas como si los niños aún vivieran ahí, y entonces los vio. Sombras pequeñas, sentadas sobre las camas, balanceando las piernas, pero no tenían rostro, solo una masa borrosa como si sus caras hubieran sido arrancadas. Corrió, cayó. Al levantarse, las literas ya estaban vacías. Solo una cama tenía una nota escrita con lápiz, infantil, temblorosa. Aquí no hay domingos. En el comedor las mesas estaban puestas, platos de estaño con comida seca, y vi una figura parada frente a la pared, inmóvil. Adriana se acercó. Era un hombre alto, calvo, con sotana negra y manos cubiertas de costras. Le habló. ¿Está usted aquí para los nuevos? Adriana balbuceó que no. El hombre sonrió, con los dientes podridos. Aquí siempre llegan nuevos, pero nadie se va. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado. Intentando encontrar la salida, Adriana bajó unas escaleras angostas. El sótano tenía jaulas, pequeñas, y dentro dibujos hechos con crayolas, y todos mostraban la misma figura, una silueta sin cabeza, con los brazos alargados y manos abiertas como garras. Cada dibujo tenía una palabra escrita. El guardián. Finalmente, Adriana logró salir corriendo del internado. Caminó por horas hasta llegar a un pueblo cercano. Pidió ayuda. Nadie conocía el edificio. Nadie sabía de un internado. Fue con el INAH. Les mostró las fotos. No aparecía nada. Ni en mapas satelitales, ni en registros, ni en coordenadas. Como si el lugar se hubiera tragado a sí mismo. Una semana después, un niño apareció dormido en la entrada del INAH, con una nota escrita en papel viejo. Gracias por abrirnos la puerta. Desde entonces, han comenzado a desaparecer niños en pueblos cercanos, todos con una única conexión. Soñaban con un lugar con literas, un reloj sin manecillas y una sombra sin cabeza. Adriana ya no habla, vive recluida, pinta todos los días la misma silueta sin cabeza. Cuando le preguntan qué vio, solo responde: yo no los abrí. Ellos ya estaban aquí. Y el internado, hay quienes dicen que a ciertas horas, si sigues el camino de tierra, puedes ver su fachada, pero si te acercas, desaparece, o peor, te abre la puerta. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti no quiere dejar de mirar hacia la oscuridad. Pero cuidado, porque cuanto más tiempo pasas escuchando estos relatos, más delgado se vuelve el velo entre nuestro mundo y el otro. Si te estremeciste con esta historia, suscríbete ahora a Historias Prohibidas, activa la campana y acompáñanos cada semana en un nuevo descenso hacia lo desconocido. Comparte este video con alguien que diga que no cree en nada. Quizás esta historia cambie su opinión. Y si tú también tienes una historia real que jamás te atreviste a contar, escríbela en los comentarios. Nos vemos muy pronto.